Después del impacto provocado por la publicación del libro de Monseñor Gaswin, el secretario del Papa Benedicto, esta semana acaba de publicarse otro libro que también está ya causando un fuerte impacto. Este libro tiene como autor nada menos que al propio Papa Benedicto. Es su obra póstuma. Es un libro que recoge los artículos, los escritos de tipo teológico que el Papa ha ido escribiendo mientras era pontífice emérito, es decir, los casi 10 años desde que presentó la renuncia hasta prácticamente muy poco antes de su muerte. Un libro que enlaza en el título con aquel primero que le dio a conocer como prometedor y joven teólogo alemán que ya entonces apuntaba a ser una gran figura en el pensamiento de la Iglesia. Si aquel se titulaba Introducción al Cristianismo, este se titula ¿Qué es el cristianismo? Es un libro que sin duda hay que leer con calma porque como todas las cosas del Papa Benedicto son profundas y merecen la pena casi verlas palabra por palabra. Pero lo primero, la primera cuestión, la que está llamando en este momento más poderosamente la atención es por qué el Papa ha querido, precisamente de forma deliberada, que el libro no se publicara hasta después de su muerte. Quizá alguno podría pensar que ha sido un gesto delicado, un detalle del pontífice, del Papa emérito, para no interferir en el gobierno de su sucesor, el Papa Francisco. Estoy seguro de que esto también ha influido, pero según el editor del libro, es decir, la persona a la que Benedicto le confió los artículos que había ido escribiendo para que los editara, los trabajara y posteriormente los publicara, Elio Guerriero, según él, hay otro motivo aún más fuerte que esa delicadeza con su sucesor. Elio Guerriero escribe en la introducción al libro, en el prólogo, que tiene una carta del Papa Benedicto donde explica el porqué su deseo de que esta obra no viera la luz hasta después de su muerte. En esa carta, entre otras cosas, el difunto pontífice dice: «Por mi parte, ya no quiero publicar nada. La furia de los círculos que me son hostiles en Alemania es tan fuerte que la aparición de cualquier palabra mía provoca enseguida en ellos una algarabía asesina. Quiero ahorrarme esto a mí y a la cristiandad». La palabra que emplea Elio Guerriero en la traducción de esta carta, de este texto donde Benedicto le encarga la edición del libro, es bocciare, una palabra italiana, bocciare. Se puede traducir de varias formas: algarabía, clamor, incluso a lo mejor escándalo, pero lo más significativo es la otra palabra que la acompaña: asesino. Es un clamor asesino, una algarabía asesina. Es decir, es algo que se expresa, clamor, algarabía, pero que refleja lo que hay en el corazón. Refleja algo más profundo, un clamor asesino que refleja un odio asesino. Odio asesino, clamor asesino. ¿Estaba exagerando Benedicto al decir esto? Estaba exagerando al decir que no quería más líos, más escándalos, más manifestaciones de odio contra él. ¿Estaba exagerando? En absoluto. Ese odio le acompañó durante casi toda su vida, desde el momento en que rompió la amistad, o por lo menos la amistad ideológica, con el grupo de teólogos centroeuropeos que organizaron y dirigieron el Concilio Vaticano II, porque se separó de ellos debido a que no estaba de acuerdo en lo que querían hacer con el concilio en su aplicación.
Desde ese momento empezó a ser perseguido. La persecución no le abandonó ni un instante, no le abandonó cuando fue, durante muchísimos años, prefecto de doctrina de la fe. No le abandonó mientras fue papa en los 8 años en que ejerció el gobierno de la Iglesia. Ese odio asesino se expresó de una forma fuerte cuando reclamaron los más poderosos medios de comunicación del mundo que dimitiera porque había sido, según ellos, protector de sacerdotes pederastas. Ese odio asesino se expresa incluso en la petición de que fuera juzgado de nuevo por el mismo supuesto delito de protector de un sacerdote pederasta en Alemania, hasta el punto de que el tribunal que había decidido juzgarle de nuevo por el mismo supuesto delito ha dicho que no va a renunciar a juzgarle aunque haya muerto, sino que va a seguir el juicio cuando se sepa quién es su legítimo heredero. Odio asesino contra este hombre, simplemente por haber querido ser fiel a Jesucristo. Bien podía decir el Papa Benedicto que se cumplía en él el Salmo 129, cuánto me han perseguido desde mi juventud, que lo diga el Señor, pero no han podido conmigo. Cuánto ha sufrido este hombre sabio, humilde, bueno, cuánto ha sufrido. Pero no solo él, cuánto están sufriendo dentro de la Iglesia tantos y tantos católicos, también sacerdotes, tantos católicos simplemente por el hecho de, por ejemplo, querer comulgar en la boca o querer participar en una misa según el rito antiguo, o querer ser fieles a lo que enseña la palabra de Dios y la tradición, que son las dos fuentes de la revelación. Cuánto sufrimiento hay dentro de la Iglesia, y no solo provocado por los clásicos enemigos de fuera, sino por los propios hermanos. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto clamor, odio asesino. Pero hay que tener cuidado con una cosa. No hay que olvidarla. Es muy importante. Nuestro Señor, y detrás de él la larga hilera de los mártires, murieron siempre perdonando. No hay que olvidar esto. No podemos devolver mal por mal. No podemos responder al odio con odio. No podemos hacer lo mismo que lo que hacen con nosotros. Vivimos un momento muy complicado en la historia de la Iglesia, muy complicado. Vivimos un momento que se puede considerar ya de cisma de hecho. Hay dos iglesias en una. Pero si llegara el momento en el cual ese cisma de hecho se tuviera que convertir en un cisma jurídico, momento trágico, si llegara, hay que intentar que el divorcio sea lo más amistoso posible. Por el mismo motivo que hay que intentarlo cuando se rompe un matrimonio, por el bien de los hijos, por el bien del pueblo de Dios. No podemos estar devolviendo odio, ni siquiera a aquellos que nos tienen odio. Y de una forma especial, lo digo claramente, no podemos hacer con el Papa Francisco lo que han hecho con el Papa Benedicto. El Papa Benedicto en este libro dice que Francisco no es su enemigo y le agradece el apoyo que le ha dado. Si damos valor a unas palabras, tenemos que dar también valor a las otras. No me gustaría que dentro de unos años se publicara un libro póstumo del Papa Francisco en el que dijera lo mismo que acaba de decir ahora el Papa Benedicto.
en el que dijera que cada una de sus palabras era acogida por otro sector de la Iglesia con un clamor asesino. Devolver odio por odio, mal por mal, no es ni el camino de Jesucristo, ni el camino de los mártires, ni lo que ha hecho Benedicto. Constatamos con gran dolor la situación, no solo la que padeció este hombre bueno, humilde, santo, este hombre que no conoció la cárcel como el cardenal Pell, pero que fue perseguido y calumniado como él, con el objetivo de que manchando su nombre se manchara también su enseñanza. Ni Cristo, ni los mártires, ni Benedicto devolvieron mal por mal. Por mucho que sea difícil hoy, nosotros tenemos que hacer lo mismo y tenemos que seguir humildemente rezando por la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.